Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos, aquí una vez más en nuestros devocionales Saeta Holey. Estamos aquí con las princesas del Señor para buscar de la palabra del Señor. Las voy a invitar para que oremos y nos presentemos en este tiempo a nuestro buen Dios. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, porque grandes son sus misericordias, porque usted, Padre Santo, Señor mi Dios, nos ha llamado. Aquí usted, Padre Santo, está para cobijarnos, para responder nuestras necesidades, porque bajo su promesa, Padre del cielo, nos encontramos. Es por eso, Señor mi Dios, que nos reconocemos ante su presencia, Señor mi Dios, en esta mañana, y pedimos, Señor mi Dios, que usted sea nuestro guía, quien sea que nos hable hoy, y podamos, Señor mi Dios, ser instruidas y acariciadas y enseñadas, Señor mi Dios, como siempre usted lo hace en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, hoy día por su palabra. Gracias, Señor mi Dios, por este hermoso tiempo, esta coinonía, y lo hacemos en el dulce nombre de Cristo y presentamos este tiempo hermoso. Amén. Entonces, vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 30, y nos vamos al versículo 9, donde aquí dice su palabra, en el amor del Señor, dice el versículo: Dios es clemente y es misericordioso. Que el Señor nos bendiga. Aquí, mire, vemos una historia acerca de Jonás. Nosotros hablamos y veníamos hablando acerca de las actitudes correctas. Como hijos del Señor, nosotros debemos buscar siempre estar de una manera correcta ante Dios. Entonces, aquí vemos una historia acerca de Jonás que no es desconocida para nosotros, y sin duda que nosotros queremos que Dios nos haga hijas, hijos, que hagamos las cosas correctas. Es por eso que el Señor nos guía, es por eso que el Señor cada día nos manifiesta la necesidad de que nosotros seamos instruidos en su palabra. Esta base bíblica la encontramos en el libro de Jonás, y es por eso que esta historia de Jonás, que no es desconocida a nosotros, pero sí podemos sacarle muy provecho para nuestra vida. Entonces, mire, les voy a leer, porque aquí la historia de Jonás, como les decía, desde pequeñito nosotros la impartimos a los niños porque es muy interesante y porque habla, ¿cierto?, del pecado, habla de cómo Dios tuvo misericordia, habla de la obediencia. O sea, podemos sacar muchas cosas en provecho en esta realidad de la palabra. Es por eso que aquí nosotros vemos que Nínive se arrepiente de su pecado. Después de todo lo que le pasó, ¿cierto?, a Jonás, cuando no quiso obedecer, se arrancó, ¿cierto? Jonás fue quizá un poco cobarde al llamado que el Señor le había hecho, y en vez de asumir lo que Dios le había encomendado, él quiso huir al lado contrario. Pero después él tuvo que volver porque el Señor, cuando pide algo, ¿cierto? No hay quien no lo entienda. De una u otra manera lo vamos a comprender si el Señor tiene un propósito en su vida, aunque usted mire hacia el lado, mire al otro lado, sin duda de que va a volver a mirar al centro y el Señor le va a decir: esto es lo que usted necesita, lo que usted necesita. Entonces, podemos hablar de que después este pueblo de Nínive, al cual había sido encomendado a Jonás que fuese, ¿cierto?, y le predicara la palabra del Señor, en vez de irse para otro lado, ¿cierto?, pero él tuvo que volver y realizar esta comisión que el Señor le había encomendado. Entonces, Nínive se arrepiente, Nínive, de su pecado, porque ellos estaban andando sin Dios, estaban en un camino errado. Y Dios, dice, la gente de Nínive no amaba a Dios. Llegó un momento de que se olvidó, ni le obedecían a Dios, y maltrataban y humillaban a Israel, que era su pueblo. Y por eso el profeta Jonás quería que el Señor, ¿cierto qué?, iba a destruirlo, quería que el Señor los destruyera. Pero Dios le dijo a Jonás: advierte. O sea, su pueblo
el profeta quería, porque veía, él estaba ahí, estaba viendo cómo este pueblo de Nínive estaba haciendo cosas que no le agradaban al Señor. O sea, estaban en el pecado. Pero Dios, ¿qué es lo que sucedió? Que le dio una oportunidad, porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios lleno de oportunidades. ¿A usted le ha dado una oportunidad? A mí me la ha dado. Y yo soy una mujer agradecida porque inmerecidos, sí que sin duda que hemos alcanzado esa misericordia. Y aquí Dios advierte a Jonás que debe darle una oportunidad a este pueblo. Advierte a los nínives, ¿cierto? Dijo a Jonás, advierte a Nínive que si no se arrepienten de sus pecados y de sus maldades, todos serán destruidos. O sea, no había una diferenciación. O sea, todos serían destruidos. Jonás quería que destruyeran. Era profeta y quería él que Dios destruyera a su pueblo porque estaba en contra de Dios. Ya no creían, eran desobedientes, no les simpatizaba el pueblo de Israel. Entonces, todos serían destruidos y Jonás no contaba con que los ninevitas al escuchar su mensaje se volvieran al Señor y le pidieran perdón. ¿Se imaginan ustedes cuando nosotros, imagínense, somos llamados, nosotros, los cristianos de hoy, los gentiles de hoy, hemos sido llamados para que hagamos discípulos, para que esta gran comisión sea cumplida, que presentemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué sucede? Que nosotros vamos a las calles y ¿nos escuchan? Algunos sí, otros no. Pero Jonás decía, Nínive está tan apartado de las cosas de Dios que no va a entender, no va a escuchar, es como ir en vano. Y él encontraba que iba a ser una pérdida de tiempo. Pero Jonás no contaba con que este pueblo escucharía el mensaje y se volverían al Señor y le pidieron perdón a Dios. Entonces, a veces no es como nosotros queremos, nosotros a veces vamos y tenemos que ir con la fe, la convicción de que sí puede llegar el mensaje. Quizás no a todo el pueblo, porque muchos son los llamados, pero hay que hacer el llamado, hay que hacer el llamado. Y ayer en nuestra capacitación, comenzamos nuestra capacitación y había una cosa que nosotros veíamos en común, que era el deseo de comenzar y aprender, tener más herramientas, pero ¿para qué? Para evangelizar, porque nuestro tema era el evangelismo infantil, pero el evangelismo en sí, o sea, nosotros no podemos a niños, jóvenes, adultos, evangelizar es entregar el mensaje. Nosotros cuando nos capacitamos y comprendemos, porque capacitarnos es comprender, es adquirir un conocimiento que yo no tenía quizás, o ya venía que quiero reforzar, pero es importante de que nosotros pongamos en práctica, de que nosotros nos armemos de las herramientas que el Señor nos ha entregado, porque es palabra, es la actitud, es la constancia, es el amor que nosotros ponemos en las cosas que hacemos para que otros reciban. ¿Qué sacamos con hacer una hermosa campaña evangelística? Con tener muchos recursos para entregar. Si no entregamos, si no invitamos para que reciban a Cristo en su corazón, si nosotros que trabajamos con niños específicamente no llegamos a ese niño a invitarle que conozca a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. No sirve de nada. Nosotros aquí en nuestro grupo, aquí en nuestra familia del Señor, nosotros ¿qué hacemos? Nos vamos instruyendo, vamos recibiendo palabras, vamos armándonos, equipándonos. ¿Para qué? Para que en algún momento cuando lo necesitemos, ¿cierto? Podamos tener esa herramienta al servicio del Señor. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, por eso es importante orar al Señor, por eso es importante que caminemos con el Señor cada día, día y noche. Si esto uno no puede dejarlo cuando yo cierro mis ojos. Yo no puedo decir, ya Señor, hasta aquí. Nosotros no.
No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando Jonás no se esperaba de que Nínive estuviese en esta actitud? Aquí Jonás se enoja. En vez de sentirse contento de que otros puedan recibir, se enoja. Qué triste, ¿eh? Qué triste que podamos ser a veces celosos en este mismo caminar. Si uno ve que otro recibe, y a veces algunos pueden que en el camino del Señor reciban más talentos, más dones que yo. No importa, yo tengo que gozarme, tengo que sentirme feliz, dichoso de que el otro tiene un servicio, tiene un corazón dispuesto al servicio. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque siempre hemos visto, hemos estudiado cuando Cristo nos hace, nos forma dentro del cuerpo de Él y Él como cabeza. Y la diversidad del cuerpo es completamente distinto. Mi mano se mueve, mi boca habla, mis brazos, ¿cierto? Pueden tomar cosas, mis pies caminan, me llevan, ¿cierto? Y todos los miembros, aunque sea el más pequeño, tiene una importancia relevante. Y es así como nosotros tenemos que sentirnos contentos y felices. Pero Jonás se enojó aquí con Dios. ¿Quién podría enojarse con Dios? A veces hay personas que sí se enojan con Dios, se enojan, pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Jonás se enojó con Dios, Jonás se enojó mucho porque el Señor perdonó a este pueblo de Nínive. Imagínense, pero Dios miró la actitud del profeta y aunque pudo castigarlo, ¿m? decidió darle una lección de misericordia. Jonás se sentó en las afueras de la ciudad para esperar y ver la destrucción de sus enemigos hacia el sol y el profeta no tenía nada que cubriera su cabeza. Dios preparó una calabacera que creció sobre él y le dio sombra. Qué linda historia es esta, qué hermoso, porque cuando somos misericordiosos con los demás mostramos y manifestamos el amor del Señor. Dios tiene misericordia con nosotros. Entonces, con esa misericordia que el Señor nos entrega, o sea, mínimo que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. Usted tiene un grado de misericordia por el que quizá por el pecador. Por ejemplo, alguien que hace mal, usted pide por ellos. Usted pide por los hombres que están en las cárceles, los que están en el hospital a punto de morir y no han recibido de Cristo. Usted ora por ellos. Debiésemos hacerlo. Usted ora por esos corazones duros en la política. Vemos nosotros muchos hombres sin Dios porque ahí ellos se sienten como suficientes, que ellos pueden hacer como hombre cosas. Tiene misericordia por ellos. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté en conformidad al corazón de Dios. Si nosotros hemos sido creadas para en semejanza de Dios, entonces si Dios es amor, nosotros también tenemos que emanar ese amor en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué sucede? Por la noche Dios preparó un gusano que se comió la planta de la calabacera cuando salió del nuevo sol y le dio en la cabeza a Jonás tan fuerte que le comenzó a doler. Dice, Jonás se enojó porque no estaba la calabacera que lo cubría. Qué malagradecido este Jonás. Sin duda, la calabacera que lo cubría. Dios le dijo, ¿te enfureces por la calabacera que no sembraste, ni hiciste crecer? Si te enojas por esta plantita que no te costó nada, no sembraste ni gastaste, ¿cómo no tendré piedad yo de Nínive? Jonás no tuvo palabras para responderle a Dios y comprendió que Él es misericordioso con lo que le buscan, con quienes le buscan. Entonces, no es el que quizá por más tiempo, el que busque hacer mérito. El Señor necesita un corazón dispuesto, un corazón arrepentido. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros salgamos a las calles y nosotros digamos de que Cristo te puede sanar, te puede levantar, perdonar? Y que tan solo requieren el arrepentimiento, requieren de que podamos nosotros, ¿cierto?, tener un corazón
dispuesto a conocer a Dios, a Cristo hoy día. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Jonás quería castigar a Nínive, ¿cierto? Pero el Señor le enseñó con hechos su gran amor. Dios perdonó, Dios tuvo misericordia por Nínive, porque puso un corazón dispuesto para que ellos pudiesen perdonar, pedir perdón primeramente y recibir ese perdón. Entonces Él desea que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, que todos nos arrepentamos y que nos acerquemos a Él. Entonces, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, hoy día cuando nosotros salimos a las calles a predicar el Evangelio de Jesús y alguien se acerca, usted hágale la invitación. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Es importante, Dios tiene misericordia de él, va a tener misericordia, pero tiene que tener ese corazón dispuesto y agradecido. ¿Por qué? Porque somos indignos, nosotros también lo fuimos, pero el Señor nos hizo merecedores. Él nos justificó, Él nos redimió y gratuitamente, no porque fuéramos buenos, no porque quizás yo tuviese un buen trabajo, una buena profesión. Eso no, el Señor ve nuestro corazón. Entonces, dice, nunca te alegres del mal que le suceden a otras personas, aunque te rechacen o te hayan hecho algún mal, al contrario, con actitudes de amor demostrarás que tú sigues a Jesús y tú muestras tu amor y misericordia con los que aún te hacen mal. Qué complicado eso, qué complicado, pero esa es la lección de esta semana. Este es lo que el Señor ha dado en nuestras vidas. Así como Dios tuvo misericordia por Nínive, Dios tuvo misericordia con Jonás. Jonás había enojado con Dios porque había perdonado a este pueblo ingrato, a este pueblo desobediente, pero nosotros también a veces nuestras actitudes también estamos haciendo lo mismo. Pero el Señor nos ayude porque si Dios tuvo misericordia con Nínive y lo ha tenido con muchos más, lo tuvo con nosotros. Y debemos ser agradecidos, debemos tener ese corazón dispuesto. Y si el Señor tuvo misericordia por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia por el otro? Por el que quizá inclusive nos hace daño, nos hace mal. Qué reflexión más hermosa nos trae el Señor en esta mañana. Yo para este Dios maravilloso, para el tributo toda la honra, toda la gloria, el imperio y la alabanza para nuestro Señor. Oramos y rogamos al Señor su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, porque grandes son sus misericordias, porque queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, presentar este hermoso tiempo que usted nos ha entregado, Señor mi Dios, por medio de su palabra. Queremos, Señor mi Dios, poder irnos con su bendición, Señor mi Dios, esa que emana del cielo, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Que el Señor nos bendiga.